Para comprender eh, al petróleo y a los hidrocarburos en general en su contexto, lo adecuado es hablar un poco de cuál es la situación de, de los combustibles fósiles en el mundo. ¿Quién produce estos combustibles en general? Si todos los países lo hacen o no. ¿Quiénes lo consumen? ¿Quiénes tienen las reservas? Porque bueno, no hay hidrocarburos en todos lados, ni todos los países tienen la estructura para explotarlos. Vamos a comenzar describiendo cómo es la distribución del petróleo. Después veremos la del gas natural, después vamos a hablar las reservas y finalmente vamos a hacer una pequeña introducción de todo lo que vendría a ser no convencionales, un comentario sencillo, pero después tenemos una unidad para abordar al respecto y ver cómo los no convencionales juegan un rol de bisagra en lo que es la distribución de los hidrocarburos en el mundo. Lo primero que podemos analizar, que resulta interesante, es ver cómo es la producción del petróleo a nivel mundial. En este gráfico en particular, la unidad en la que está expresado es terawatts hora, que como les dije antes, es una unidad de energía. Podemos ver que los países más importantes, por lo menos de manera gráfica, lo que es producción, son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Si lo vemos numéricamente, podemos ver cómo Estados Unidos produce 8.000 terawatts y Rusia alrededor de 6.500 y Arabia Saudita una producción parecida. Y en ese esquema mundial, Argentina produce 335, es decir, un orden de magnitud por debajo y poco. En esa escala somos relativamente insignificantes. Pero esta distribución tiene una contracara que es evaluar, bueno, además de quién lo produce, quién lo consume. Podemos ver que en este mapa, en esta infografía, Estados Unidos es el principal consumidor, seguido por China. Y Rusia, que es un productor muy grande, y Arabia Saudita, que también es un productor muy grande, no son significativos en lo que respecta a consumo. Es decir, estaríamos hablando de que son países que tienen superávit de producción de hidrocarburos, mientras que Estados Unidos pareciera consumir lo que produce. Ahora vamos a reforzar estas ideas con números. Si vemos lo que es consumo de petróleo de Estados Unidos, podemos ver que son 10.000 y Estados Unidos solo producía 8.500, es decir que tiene un déficit interesante de más del 20% en cuanto al abastecimiento de hidrocarburo líquido. En contraste, Rusia no consume ni el 20% de lo que produce, lo mismo que Arabia Saudita. Y China sí aparece en un rol nuevo, que es el de gran consumidor y no así como gran productor. De estas cuestiones se pueden desprender un sinnúmero de análisis geopolíticos, más allá de las opiniones que puedan presentarse por ahí, a favor o en contra de determinados países. Lo que es cierto son las necesidades. Y acá se puede ver que Estados Unidos y China son dos países altamente demandantes de hidrocarburos, mientras que Arabia Saudita y Rusia son países con superávit y con altísima producción de hidrocarburos. Volviendo al plano local, Argentina también tenemos una producción discreta, modesta y un consumo acorde. De hecho, tenemos un poquito más de producción que consumo. Uno podría llegar a decir, bueno, si producimos más que lo que consumimos, ¿por qué en el balance energético yo vi que había algunas pequeñas importaciones de petróleo? Cuando abordemos las unidades de producción, de upstream y demás, vamos a ver que no todos los petróleos son iguales, y eso se va a completar con la idea de downstream en la refinería, que no todos los tipos de petróleos producen los mismos productos finales. Entonces,
en función de los consumos, a veces hay más consumos de nafta, a veces hay más consumos de diésel o de combinaciones de ellos, a veces hacen falta algunos petróleos de determinadas características, pequeñas cantidades, que tal vez no se producen en el país o no alcanza la producción del país. Con la misma idea, también hay exportación. Hay algo que otros países necesitan y por ahí algunas determinadas características de algunos crudos argentinos son requeridas en algún otro mercado para generar los blends, generar las mezclas de refinación en una petroquímica de otro país, por ejemplo. Entonces, la exportación y la importación de crudo en Argentina básicamente responde a lograr mejores producciones en las refinerías. Y otro factor muy importante a tener en cuenta es dónde hay reservas de crudo, de petróleo. Podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos tiene unas reservas moderadas, Brasil también, Argentina tiene unas reservas muy pobres, todo lo que es Arabia tiene reservas muy interesantes, el Golfo Pérsico y demás, Rusia también, Canadá tiene unas reservas de crudo enormes, pero el tema de las reservas es una cuestión que tiene sus aristas. No, pues la reserva depende directamente del nivel de exploración. Si la empresa está explorando y haciendo nuevos pozos y buscando nuevos yacimientos, las reservas crecen. Si, como pasa en Argentina, las empresas sacan 3 millones de barriles y exploran más o menos y encuentran 3 millones de barriles, como que las reservas pasan durante 20 años sin cambiar. Generalmente las cuantifican las reservas en millones de barriles y a veces en años, con un promedio del consumo habitual. Dicen, bueno, la Argentina tiene reservas para 10 años, pero resulta que tiene reservas para 10 años desde el año 80. De todas formas, hay otros factores que interfieren o que intervienen al momento de evaluar qué se consideran reservas y recursos, pero lo vamos a ver en uno de los módulos más adelante. Lo que acabamos de ver en números es lo siguiente. Podemos ver que Venezuela y Arabia tienen descomunales cantidades de reservas que al día de hoy están descubiertas y saben que están ahí y pueden ser explotadas en el mediano, corto, largo plazo. Pues vemos como distintos países tienen menores cantidades de reserva y nosotros estamos ahí, 2,3 billones. En cambio, acá tenemos otra tablita, un poco más vieja, más local, más argentina, donde vemos a Argentina con 3 plantados desde 2009, 10, 13. De hecho, si uno busca la info que está publicada en la Secretaría de Energía, en los 90 también habían 3. Es como en Argentina van perforando y evaluando el progreso de las reservas, la inversión en exploración es poca, ahí entran las concesiones de por medio y demás. Es una cuestión que no termina como de progresar nunca, porque requiere inversión propiamente de la empresa en tener más reservas. Por otro lado, también pueden ver, por ejemplo, cómo Venezuela en un año duplicó las reservas y después agregó casi 100 billones más, mil millones de barriles de un año al otro. Bueno, en algún momento están explorando y encuentran un yacimiento gigante y lo agregan directamente a todo el contenido. En Argentina son un poco más modestos, van explorando de a poquito las cuencas, entonces van encontrando pequeños pozos, pequeñas perforaciones, los subestiman bastante y bueno, son cuestiones que al fin y al cabo tampoco le hacen a la producción. Pues esto es a fin de decir, bueno, este es el panorama y más o menos así se va a comportar los yacimientos. Tener demasiadas reservas puede ser un problema, ¿no? Para algunos países, esto fuera de lo técnico, ¿no? Hay países como Venezuela y Arabia que, bueno, Irán, Irak, todo lo que es el Golfo Pérsico, Kuwait, han tenido
serios problemas por tener demasiado petróleo. De la misma manera que estuvimos viendo cómo es la producción, el consumo y las reservas de gas, de petróleo, corresponde ver lo mismo en el gas. Todo lo que es la producción de gas, nuevamente vemos una distribución similar con algunas variantes. Vemos que Rusia y Estados Unidos encabezan la producción de gas. Después tenemos algo de producción en todo lo que es el Golfo Pérsico. Allá hay mucho hidrocarburo en general. Podemos ver cómo también Australia empieza a tomar un rol bastante preponderante. Y lo que es Latinoamérica tiene una producción un poco más significativa por ahí que lo que era respecto a crudo. Eso último está muy relacionado con la cuestión de que Latinoamérica necesitó desarrollar estratégicamente el gas como consumo energético, es decir, desarrollar gas para meterlo en una central eléctrica y producir electricidad. Y al estar por ahí aislado de otros grandes productores, se ha ido desarrollando la industria de esta forma. De la misma manera, vean la poca producción de gas o escasa que hay en Europa en general, sacando Suecia y Rusia, ¿no? La parte europea de Rusia. El resto de las explotaciones son bastante discretas o modestas, si se quiere. Esto ha hecho, por ahí alguno ahora que es un tema que está en moda, es un tema del que se habla mucho, como está ocurriendo la guerra de Rusia y Ucrania, de que Europa es fuertemente dependiente del gas que les vende Rusia. Como Rusia es superavitario en producción gasífera y toda Europa es fuertemente deficitaria, le ha estado comprando grandes cantidades de gas a Rusia durante mucho tiempo, lo que también genera un mapa geopolítico donde además de la cuestión bélica hay unas cuestiones económicas muy importantes, porque tampoco es que Europa pueda prescindir del gas ruso hoy por hoy. En números, en volumen, en producción de gas, podemos ver cómo Estados Unidos lidera fuertemente la producción, por mucha diferencia. Pues cuando veamos cómo el no convencional ha cambiado los mapas energéticos, ahí vamos a ver el porqué de esto. Rusia, bueno, ya vimos. Y en este mapa Argentina produce una cantidad, 400 terawatt-hora, bastante discreta, como en general la mayoría de América Latina. Podemos ver en esa comparación lo que produce Alemania. Alemania produce, en perspectiva, la 9ª parte de lo que produce Argentina. Otra tablita, un poco más de unos números más viejos, más desactualizados, para que vean algunos cambios, por ejemplo el de Estados Unidos, sobre todo. O sea, vean cómo en 2012-13 la producción de Estados Unidos era similar a la producción de Rusia, mientras que ahora es casi un 30-40% mayor. Unos datos más, y en esta tabla estamos muy atrás. Pasando a la cuestión de consumo, un poco lo que hemos adelantado, hay mucho más consumo respecto a la producción en Europa. Rusia es un gran consumidor de su propio gas, Estados Unidos también, Latinoamérica en general aparece como un consumidor moderado, casi siempre de su propio gas, y aparece China como un país muy demandante de combustible gaseoso.